Amistades, estamos de regreso, estamos muy felices, muy contentas de haber podido encontrar un espacio chiquito en nuestras apretadas agendas para poder hacer contactos con otras personas, que agradecemos muchísimo también su participación y ganas de querer estar aquí y de compartir su conocimiento, pero en esta ocasión quisimos hacer algo más grande, justamente por eso hicimos la colección ambiental. Nos estuvimos preguntando qué es lo que podíamos tratar y qué es lo que queríamos comprender y llegamos a la conclusión de que necesitábamos entender que no somos las únicas personas en o los únicos entes más bien en este universo, en este planeta, sino que además existen otras especies, otras cosas, ¿no? Dentro del medio ambiente que nos ayudan a existir y que aunque sea silenciosamente, siempre pues mejoran la vida que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, por eso nuestro primer episodio de esta mejorada hora del cafecito va a tratar sobre los murciélagos. ¿Por qué son importantes? Lo descubriremos. Colección ambiental de alborosos diletantes. Bueno, entonces, Vero, muchas gracias por estar con nosotras y por querer compartir tu conocimiento. Entonces, por favor, necesitamos que introduzcas a todos nuestros seguidores quién eres, qué estás haciendo y que sepan un poquito más de ti. Vale, gracias. Buenos días, tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Saraí y Angie. Para mí, pues es un placer convivir en este momento con ustedes y hablarles un poquito sobre el apasionante mundo de los murciélagos. Pues yo soy Verónica Zamora, soy doctora en zoología. Salí de la licenciatura de la Universidad de Guadalajara y después de eso me fui a Europa a continuar con mis estudios. La maestría la hice en Holanda, en la Universidad de Leiden, y el doctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. A lo largo de mi carrera profesional me he especializado más en el área de ecología, específicamente con murciélagos, y pues estos animalitos se han convertido realmente en mi pasión, mi hobby, todo, ¿no? Eh, Actualmente desarrollo varias líneas de investigación con los murciélagos. Entre las más destacadas están la bioacústica, los servicios ecosistémicos, por ejemplo, las cuestiones de polinización, que creo que vamos a hablar mucho de eso en este podcast. Y también estamos empezando a trabajar con cuestiones de ecoinmunología, justamente para abordar estas temáticas de zoonosis y este tema que también va a ser muy importante, ¿no? Platicarlo en su momento. Y bueno, actualmente soy cátedras CONACYT, estoy afiliada al CIDIR Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, aquí maravilladas del CV, impresionante. No, es que eso es lo padre, ¿no? Creo que justamente crear conexiones de, pues, de otros lados, ¿no? Y traer justamente a personas especializadas aquí y que nos cuenten de una manera un poco más relajada, ¿no? Su trabajo y pues todo en lo que se han especializado, porque justo como hemos dicho durante mucho tiempo en la página, no nos gusta a nosotras como dejar el conocimiento ahí estancado, ¿no? En el simposio o en las conferencias o en lo que sea, sino que llevarlo al público y que sea un poco más entendible y que también pues sepan de ciertos temas que tal vez no tenemos ninguna idea, ¿no? Entonces, justamente resulta que yo estaba buscando qué hacer para la página, ¿no? Y yo así como de, ¿quién quiere colaborar con nosotras? Entonces, justamente propuse ciertos temas, ¿no? Y dentro de ellos, pues viene la parte de la colección ambiental, de educación sobre todo, y pues Pero me dice como, oye, puedes hablar de polinizadores, ¿no? Y yo dije, excelente. Entonces, cuando Vero me dijo, pues los murciélagos son polinizadores, ¿no? Yo me quedé pensando y dije, wow, o sea, sí tiene razón, pero justamente siempre nos vamos con que los polinizadores son las abejas, ¿no? Y solamente ellas. Entonces, creo que justamente de ahí parte la idea de hacer esta serie de los olvidados, ¿no? De los otros seres que están incluidos en esta parte del proceso de la polinización. Entonces, también quisimos como enfocarnos un poco más en la parte de los murciélagos, porque pues dada la situación de la pandemia, ¿no? De la COVID-19, pues a estos seres los satanizamos a más no poder, ¿no? Porque pues viene esta parte de la sopa del murciélago, ¿no? Que todo el mundo ya debe de conocer. Y, y eso es algo muy importante, ¿no? De que tal vez sí dependemos de ellos, pero nunca los habíamos visto de otra manera, ¿no? Sino que pues solamente los vemos como
pues sí, ¿no? Estos seres que viven en cuevas y que pues ahí se la pasan todo el tiempo o que cuando salen van y chupan sangre, ¿no? Pero hay que saber un poquito más de ellos. Entonces, muchas gracias por la apertura, Vero. Y pues justamente la primera pregunta, ¿no? Es, pues, ¿qué son los murciélagos, ¿no? Y en dónde se encuentran o cómo los clasifican. Y ya de ahí, pues, nos vamos, ¿no? Sí, bueno, los murciélagos son mamíferos. Nosotros, por ejemplo, los humanos también somos mamíferos, los perros, los gatos, los caballos. Entonces, un mamífero, pues, es todo animal que, por ejemplo, tiene pelo, tiene mamas, que pare a sus crías vivas, que las amamanta, ¿no? Entonces, estos, pues, los murciélagos pertenecen a este grupo, pero ellos tienen una adaptación única en en esta clase, la clase de los mamíferos, son los únicos mamíferos capaces de volar. Pues esta adaptación evolutiva ha traído otras coadaptaciones para que puedan justamente volar y mantener su metabolismo. Por eso son únicos en el sistema inmune y de ahí pues ha desatado todo el tema de las enfermedades, ¿no? Porque pues sí es cierto que los murciélagos albergan muchos virus y no presentan signos de enfermedad casi nunca. Y esto es por las adaptaciones que se han generado, ¿no? Al vuelo y también pues son extremadamente longevos y no desarrollan enfermedades como el cáncer, es muy difícil que las desarrollen. Eso también ha tenido mucho interés médico, ¿no? Pues digo, esa como única adaptación ha traído como una cadena de cuestiones que hacen esos animales únicos, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales me encantan los murciélagos. Como mencioné, pues se clasifican en la clase Mamalia, es nuestra clasificación taxonómica, y el orden donde están los murciélagos es el orden Chiroptera. Y pues existen muchísimas familias de murciélagos, aquí en México tenemos 8 familias, y ahorita aproximadamente tenemos 140 especies de murciélagos en México. Es un orden muy diverso, existen muchísimas especies, es el segundo orden más diverso de los mamíferos, seguido de los roedores. Y en el mundo creo que el conteo ya va en 1462 especies de murciélagos en todo el mundo, son muchísimos. Y se distribuyen en todos lados, realmente podemos encontrar murciélagos en todos lados, en las ciudades incluso. Aquí en Durango pues hay muchos en la ciudad. Y como tú mencionas, ponemos atención, ¿no? O sea, a mí me preguntan, ¿hay murciélagos en la ciudad? Y yo, sí, hay muchos. Y la gente, pues no, dicen, nunca jamás en la vida los he visto, pero cuando les platicas cómo se escuchan y cómo se ven, dicen, ah, sí, cierto, sí los he visto, pero yo pensé que eran aves, ¿no? Entonces, pues es un animalito que no está presente nunca como en nuestras mentes, ¿no? Como las aves o las abejas o otros animales que sí estamos como más dispuestos o atentos a observarlos, ¿no? Cuando andamos por ahí caminando. Sí, tienes razón, pero justo, igual creo que estaría padre comentar un poquito más adelante acerca de eso, de cómo es que están presentes tal vez justamente en los lugares en donde menos nos esperamos. Pero pues empecemos con esta parte del tema, ¿no? Que es la serie de los olvidados de los polinizadores. Entonces, si nos puedes platicar un poquito más ellos, cómo están implicados en este proceso, ¿no? O sea, porque pues nosotros podemos saber que, pues sí, o sea, vuelan, ¿no? Pero, pues, ¿cómo, no? O cómo pueden llevar el polen de un lado a otro, o qué onda, ¿no? ¿Cómo son protagonistas en esto? Sí, de hecho, justo cuando yo propuse, por ejemplo, hay que hablar de polinizadores y murciélagos, a mí me gusta hacer mucho un ejercicio cuando hablo de estos temas. Por ejemplo, pongo una foto de una abeja, ¿no? Y les preguntas al público, ¿qué piensan en cuanto ven una foto de una abeja? Y todos, ah, pues bonito, qué tierna la abeja, miel, delicioso, polinización, ¿no? Y pones una foto de murciélago, y, ah, Drácula, chupa sangre, el infierno, ¿no? Sí, como, hay un montón como pensamientos negativos asociados a los murciélagos y es súper triste. Y por eso me gusta hablar de la polinización. Creo que es como un servicio que es clave en todo el mundo porque a partir de la polinización se mantienen un montón de procesos ecológicos, ¿no? Muchas plantas necesitan de la polinización animal para mantenerse, un montón de cultivos de los cuales nos alimentamos a nivel mundial dependen de algún animal para la polinización. Y pues sabemos que estamos pasando una crisis terrible de polinizadores, ¿no? Están en declive, ya incluso en algunos países tienen que hacer la polinización a mano porque no hay abejas, no hay polinizadores. Y eso es un tema que realmente debería preocuparnos como humanos. Es muy grave que se nos estén acabando nuestros polinizadores porque de ahí se van a venir catástrofes impresionantes, catástrofes alimenticias,
pues, mantenimiento de los ecosistemas, ¿no? Y al final todo está relacionado. Si no hay plantas en algún sitio, puede disminuirse la captura de carbono, de captación de agua, etcétera, ¿no? Tal vez si nos puedes platicar un poquito de la polinización, ¿no? O sea, ¿qué es la polinización? ¿Para qué funciona? O sea, no así como súper profundizarnos en un curso de polinización, ¿no? Pero pues a rasgos a grandes rasgos, a rasgos grandes, este, contarnos para pues que todo el mundo esté como en el mismo canal, ¿no? De qué es la polinización, para qué sirve, o sea, por qué es tan importante o por qué es un tema que se está hablando hoy en día en los medios de comunicación, ¿no? No hablamos tanto justamente de los murciélagos, sino más bien hablamos de las abejas, ¿no? Que ahorita están como, eh, se están acabando también las abejas, ¿no? Cada vez hay menos abejas y entonces todo el mundo, o sea, los ambientalistas así salían a decir en las noticias como de, ay, no, es que esto es como algo súper grave, ¿no? Y pues todo el mundo se queda así como, pues será grave para ti, ¿no? Pero para mí, pues mejor porque así ya no me pican. Entonces, pues eso, como cuál es el rol de los polinizadores, o sea, por qué es tan importante para nuestro planeta y para México, nos decías un poco de, pues, para que sigan existiendo ciertas especies, ¿no? De árboles y de plantas y así, pero pues más allá de eso, ¿qué equilibrio, o sea, brindan un equilibrio al planeta o no? Y pues eso, ¿cuál es el rol de los murciélagos ahí, no? Porque medio conocemos a las abejitas, ya que utilizamos mucho la metáfora de la polinización de las abejas para explicar como el sexo, ¿no? Así de la abejita y el polen lo va despertando por otros lados, ¿no? Entonces más o menos conocemos cómo entra la abeja en ese rollo, pero cómo entra el murciélago ahí. Pues es básicamente lo mismo, es el mismo rol, ¿no? De los murciélagos, la polinización, regresándonos a la pregunta más general, pues es el proceso de reproducción de toda planta que tiene flor, ¿no? Ya si nos ponemos más técnicos, pues sabemos que se les denomina angiospermas, ¿no? Pues toda, absolutamente toda planta que tiene flor necesita del proceso de polinización, que es simplemente llevar de un gameto masculino a que entre en contacto con un gameto femenino y ahí se juntan y se generan los frutos y de los frutos salen las semillas, ¿no? Bueno, no soy botánica, pero sabemos que hay muchos frutos que son carnosos y no carnosos, no sé todos los términos técnicos, ¿verdad? Pero por la polinización pues se puede llevar a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y ahí es donde están los diferentes actores que realizan la polinización. Puede haber la polinización por viento, que por ahí está volando el polen en el cielo, llega y cae a otra flor y se sucede la polinización. También está la polinización por agua, otros procesos, y luego tenemos la polinización animal, ¿no? Que es ahora sí que la que nos compete. Y dentro de los animales, pues sabemos, están las abejas, ahorita que les menciono los murciélagos, pero también tenemos ratones que polinizan, moscas que polinizan, escarabajos que polinizan, ¿no? Entonces, dentro de la polinización animal, que están todos estos bichitos, pues es eso, o sea, un animal va y se mete a consumir el néctar de una flor y en las partes del cuerpo por ahí se pegan los gametos masculinos de la flor y luego va y se alimenta de otra flor y los deposita, ¿no? En los órganos correspondientes y se fecundan y ya de ahí se desarrollan. Los murciélagos polinizan plantas que son claves en ecosistemas áridos y semiáridos de nuestro país. Te voy a dar poquitos ejemplos. Por ejemplo, los agaves, todos sabemos cuáles son los agaves, ¿no? De los cuales se obtienen, por ejemplo, el tequila, los mezcales. Ah, ¿quién no conoce al tequila y el mezcal? Y los murciélagos los mantienen, entonces, pues realmente la industria de estas bebidas son claves en nuestro país, ¿no? Hay muchas entradas de dinero y no solamente estamos hablando de grandes compañías, sino también compañías de familias más locales que producen los mezcales más artesanalmente. Otro grupo de plantas que polinizan los murciélagos son las pitayas. Yo soy, por ejemplo, de Guadalajara, ¿no? Y en Jalisco, las pitayas es una fruta muy importante culturalmente. Yo desde niña las consumo. Hay un mercado de las pitayas que lo esperamos con mucho entusiasmo, ¿no? Porque aparte es una fruta muy temporal, o sea, solo está presente como 2 meses al año. Entonces sí se espera con mucha anticipación. Son una fruta que se vende cara, justamente porque es rara.
Y pues no sé, me encantan las pitayas y me enteré mientras era estudiante de licenciatura, pues que los murciélagos polinizaban esta fruta. Entonces, pues eso me llevó a trabajar justamente, evaluar económicamente el servicio de polinización de estos murciélagos en esta zona, y pues nos dimos cuenta que los murciélagos son claves en la economía regional de la pitaya, porque ellos son los principales polinizadores. Producen frutas más dulces, más grandes, y pues eso se traduce en más costos en el mercado. Y haciendo también estudios socioeconómicos en la región, pues nos dimos cuenta que los locales que de una u otra manera trabajan alrededor del mercado de la pitaya dependen, sus ingresos son 40% relacionados a la pitaya, ¿no? Entonces, si desaparecen los murciélagos, pues estas personas van a reducir sus ingresos en un 40%, que en un país como México sabemos que no podemos darnos el lujo de perder entradas económicas, ¿no? Realmente es un golpe muy fuerte en un país como el nuestro. Entonces, en este sentido, pues los murciélagos nos sorprendería saber que una economía depende completamente de ellos, ¿no? En este sentido de estos cultivos. ¿Por qué son tan eficientes polinizadores? Porque el pelo es más eficiente manteniendo el polen, ¿no? Como que lo agarra mejor que las plumas. En las plumas pues se resbala muy fácil. Y también la forma en la que se alimentan los murciélagos es que se meten completamente a la flor, entonces ejercen una fuerza mecánica muy alta, y esto obliga a que el polen pues a fuerza se pegue, ¿no? A los órganos reproductores de la planta. Entonces, por eso son tan eficientes. Ah, bueno, y también se me olvidó mencionar, por ejemplo, esta especie de murciélago que estamos estudiando, que su nombre científico es Leptonicteris yerbabuene, pues se ha registrado que desde su sitio donde duerme, que son cavernícolas, hasta los lugares de alimentación puede recorrer más de 100 kilómetros. Entonces tienen un alcance de polinización enorme, ¿no? Y una abeja no te puede volar 200 kilómetros en una noche polinizando, ¿no? Entonces son vínculos muy importantes entre poblaciones incluso fragmentadas de las especies de plantas que polinizan. En ese sentido, los murciélagos cumplen la misma función que una ave. El detalle aquí es que sabemos que no todas las flores están adaptadas al mismo polinizador animal, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos pues no ven a color, y las flores se le llama quiropterofilia, ¿no? Esta adaptación evolutiva de las flores a que sean polinizadas por los murciélagos. Entonces, las florofílicas son grandes, porque un murciélago pues, es más grande que una abeja, entonces si está muy chiquita la flor, pues no puede entrar un murciélago polinizado, entonces tienen que ser flores más grandes, por lo general tienen colores como verduzcos, blancuzcos, no necesitan ser atraídos los murciélagos por colores, tienen aromas almizclados, producen mucho néctar para que al murciélago pues, le sea atractivo ir a consumir el néctar, pues ya, por lo general, no siempre, abren en la noche, ¿no? También para evitar el robo del néctar por animales que no los van a polinizar. Y si los comparamos, por ejemplo, flores que son polinizadas por colibrí, son tubulares, son pequeñas y por lo general son colores como muy rojos, morados, así muy llamativos, ¿no? Entonces, el proceso de polinización es el mismo, el detalle es que la flor es diferente dependiendo a quién quiere atraer como polinizador. Ahí sería como la separación de quién poliniza qué planta, ¿no? Y muchas gracias, pero igual vamos a subir como una intro de todo esto de la polinización con grafiquitos y así, para que también sepan un poquito más acerca de eso y justamente no se queden como que gameto, masculino, femenino, ¿qué es eso? Pero eso sí lo vimos en las clases de primaria, entonces no me digan que no. Es que no puedo explicar la polinización con la cigüeña, ¿verdad? Porque nos Sí, estaremos desviando exactamente, del tema. pero ahora sí, entonces, retomando la pregunta es, ¿por qué estamos pues hablando de esto, ¿no? De la polinización, ¿por qué se ha vuelto, pues digamos, un problema a nivel pues, mundial, pero sobre todo en México, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de esto? Ya nos comentabas un poquito acerca, pues, de la industria tequilera, ¿no? Pero hay que centrarlo, porque Bueno, o sea, si decimos que todas las plantas que tienen flor dependen de algún mecanismo para polinizarse, pues el hecho de que las plantas estén polinizadas por animales, ahorita hablemos de cualquier tipo, si estos mecanismos de polinización están disminuyendo, pues eso evidentemente está disminuyendo la capacidad de reproducción, de regeneración de estas plantas, ¿no? Como mencioné, pues hay muchísimos cultivos que dependen de un animal u otro de polinización, las guayabas, los mangos, los plátanos,
Imagínense que sigan subiendo los precios en el mercado, no solamente por todas las crisis mundiales que están sucediendo, ¿no? Que están causando muchos problemas económicos, sino aparte el hecho de que se está produciendo menos comida. O sea, realmente es un tema que debería preocuparnos, menos comida para una población que constantemente crece, no estamos disminuyendo los humanos en el planeta. Entonces, toda esta también homogenización de la producción agrícola es lo que está causando pues, esta crisis de polinizadores, ¿no? Cada vez es más artificial la producción de alimentos, más insumos agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, que en lugar de beneficiar a los polinizadores, pues también nos están afectando, ¿no? Entonces, ahorita la abeja comercial, que es el lápiz melífera, pues ya ni siquiera se le ve como un animal, ¿no? Es como no sé cómo decirlo, una máquina de polinización, porque las producen en cajas, luego se las llevan a los cultivos más que polinicen y se mueren y ya, pues traemos más, producimos más abejas. Entonces ya ni siquiera se les está viendo como un ser vivo, ¿no? Lo cual a mí me parece muy triste que ya se les trate como objetos, ¿no? De polinización, de producción. Y todo, también pues los polinizadores están homogenizando, casi todos los cultivos pues se utiliza esta especie de abeja para polinizar, pero existen un montón de abejas nativas que también polinizan y obviamente pues no es la misma eficiencia, también se ha demostrado que hay otras abejas nativas que son más eficientes polinizando, pero no las pelamos porque pues ya todo el sistema de producción de abejas está enfocada en esta especie, ¿no? Entonces todas estas situaciones, también el cambio de uso de suelo, deforestación, también para más cultivos, monocultivos, que ni siquiera se trata de hacer un manejo más holístico, más sustentable de los cultivos, para seguir metiendo ganado. Todo esto está causando el declive de los polinizadores silvestres, ¿no? Y esto, pues, si ya no existen polinizadores silvestres, forzosamente en algún momento vamos a tener que comprar abejas producidas por compañías para seguir polinizando, lo cual pues, nos va a costar más dinero, ¿no? Entonces, es como un círculo ahí vicioso de malas prácticas que al final, yo me imagino, no sé, algunos compañías van a tener el control mundial de la producción de alimento porque son los que van a vender a los polinizadores, porque ya no va a haber polinizadores silvestres. O sea, ¿sabes? Es como hasta un tema de película de terror. Yo lo veo totalmente. Y los murciélagos, por ejemplo, o sea, ¿cómo vas a meter un murciélago en una caja y te lo vas a llevar a polinizar, no? Es que si me han preguntado, oye, si llevamos murciélagos a que polinicen, yo, no, es que no todos los polinizadores se comportan como la abeja comercial, ¿no? Que ya está bien domesticada y la puedes manejar y llevártela donde quieras y hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, no, los mayoría de los polinizadores nativos es muy difícil, pues, todavía manejarlos tan artificialmente. Claro, y por ejemplo, ay, perdón, ya te gané la palabra. Por ejemplo, hablando de esa parte, o sea, a mí me surgieron dos dudas, ¿no? La primera es como, es que todo está interrelacionado, o sea, justo hablamos de abejas domesticadas, ¿no? Pero no es como que hablemos de un perro domesticado, ¿no? O sea, no es así de que digamos, ay, siéntate, ¿no? Y la abeja ahí se siente, no. Entonces, ¿qué quiere decir justo como una abeja domesticada? O sea, ¿a qué se refiere, no? Eh, ¿Cómo sucedió ese proceso? Y por qué no se podría hacer lo mismo con los murciélagos, ¿no? ¿Qué se necesitaría? Pensaba mucho en esta parte que decías de, pues, abejas básicamente creadas en laboratorio, ¿no? O sea, artificiales, pues, para, pues, suplir a las que la naturaleza nos daba naturalmente, pero ¿cómo o por qué no se haría esto con los murciélagos? ¿Qué tendría que pasar también pensando en, y ese tema lo tocamos ahorita después de responder esta pregunta, en pues la disminución de la población, ¿no? Por el mismo miedo de no entender al murciélago. Bueno, yo nunca he trabajado con apicultura, ¿no? Entonces, no sé cómo se ha dado el proceso de domesticación de las abejas. No es tanto crearlas en laboratorio, o sea, ya ves que tienen apiarios y estas cajitas y todo, pero pues parte del proceso de domesticación es que están acostumbradas a que el humano les provea de cosas, ¿no? Por ejemplo, estas cajitas, no sé cómo se llaman, de cuál es el nombre técnico, pero pues ya la abeja está acostumbrada a vivir en sus cajitas, ¿no? Y ahí está, y los humanos van y sacan la miel y no pasa nada, y siguen las abejas. Y si llevas la cajita a un cultivo, incluso la puedes llevar adentro de los viveros, ¿no? De los
greenhouses que les dicen, y llevas a la abejita, la liberas y ella pues ahí va a ir y te va a polinizar las cosas que necesitas. Entonces en ese sentido es la domesticación, como te dicen, no es como un perro de que le das órdenes, pero está acostumbrada a que el humano le provea de cosas artificiales para que cumpla ciertas funciones, ¿no? Que produzca miel o la puedas mover de un lugar a otro y vaya a polinizar, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de los murciélagos, pues son muy delicados en dónde viven los murciélagos, o sea, no los puedes meter a cajas, se mueren, necesitan condiciones de temperatura, de humedad muy controladas para mantener, no deshidratarse, no morirse. Mm, muchos de estos polinizadores son migratorios, están acostumbrados a vivir en colonias muy grandes, en cuevas o minas o estas condiciones de refugios subterráneos. Entonces, imagínate construir una cueva artificial y aparte que les guste, porque han tratado de construir cuevas artificiales para recuperar las poblaciones y los murciélagos, si no les gusta, pues no se meten, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero con domesticación, o sea, ya sabemos cómo construir las cajitas a las abejas y que estén a gusto. Los murciélagos, ¿no? Son muy delicados. Y yo me imagino que muchas abejas silvestres que no se anidan en troncos o en algunas estructuras, pues debe decir construirles artificialmente estas condiciones para que estén felices, a gusto y se reproduzcan y todo eso, ¿no? Entonces, yo creería que es más por ese sentido, ¿no? El proceso de que le llamamos pues, a especies de abejas domesticadas. Por ejemplo, un ejemplo que dan mucho es ¿cómo se llama? La oruguita de la seda, ¿sí? O sea, la oruga de la seda ha sido domesticada desde muchísimo antes, creo que hasta de las abejas, y ya no puede vivir sola. Está acostumbrada a que el humano le dé todo, ¿no? Pues por ahí va También esta. me gustaría ligarlo, pero perdón, con el hecho de justamente cómo los humanos tenemos la percepción de los murciélagos, ¿no? Porque justamente, o sea, una de las preguntas principales es, ¿qué onda con la población de murciélagos, no? Ya nos comentabas, pues viven en ciertas cuevas, o sea, pero también dijiste, viven en la ciudad y no nos damos cuenta, ¿no? Pero ¿por qué, pues justamente, no, o sea, no podemos tal vez verlos como un animal bonito, ¿no? Justamente comentabas este ejercicio que te gusta hacer, pero ¿por qué no los podemos ver así? Y por qué justamente no vemos tanta población de estos, ¿no? En ciertos lados, obviamente porque pues su hábitat es muy especial. Y eso está dado a esto, ¿no? De que no podemos domesticarlos de una manera tan específica a diferencia de otros, ¿no? O sea, pues el tamaño o que necesiten cierto tipo de clima, etcétera, ¿no? Pero yo creo que está muy anudado esto también de que los humanos les tenemos miedo, ¿no? Yo siento que tenemos ese pavor, ¿no? De decir, ay, es que vuela y no sé, parece una rata ahí, no sé, algo así, ¿no? Entonces, también eso cómo ha afectado el hecho de que la población se vea disminuida, ¿no? Porque yo podría pensar eso, ¿no? De que la verdad ya no hay tantos murciélagos como pues antes de tantos humanos, ¿no? Sí, pues recientemente salió una evaluación del estado de conservación de los murciélagos a nivel mundial. No hay muchos murciélagos, por ejemplo, en Anón, mexicana, ¿no? Pero a nivel mundial, y eso se podría traducir a México, 80% de las especies no tenemos ni la más mínima idea de qué está pasando con ellos. O sea, el hecho de que no estén en una norma de protección, dígase la IUCN, la no mexicana o otras países, no significa que no estén en peligro, es que simplemente ni siquiera se tiene información suficiente para evaluar cómo están sus poblaciones. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Podrían haber muchas especies que están teniendo un declive sustancial y preocupante, nosotros ni nos estamos enterando, ¿no? Por ejemplo, de las 12 especies de México que son como de los mayores polinizadores de murciélagos, de 12, 4 están en la NOM. Entonces, que es una tercera parte, es preocupante. Y de las otras podría ser que sí deberían de estar en la NOM, pero no se han estudiado lo suficiente. Y sí, parte de esto pues es el miedo y también que falta investigación, ¿no? No es fácil trabajar con murciélagos, no es fácil estivar sus poblaciones, se requiere dinero, se requiere tiempo y bueno, también entran aquí temas de que ahorita la ciencia tiene rápida, ¿no? Tienes rápido, rápido que hacer ciencia, si no, pues no produce, no les gustan las instituciones, ¿no? O sea, también la ecología de murciélagos toma su tiempo, necesitas muchos años de tendencias poblacionales para pues entender qué está pasando con ellos, ¿no? Y pues sí, en las ciudades sí,
sí habitan incluso en algunas construcciones, edificios y todo, pero también estos hábitos nocturnos pues hacen que estemos como menos en contacto con ellos, ¿no? Porque pues, en la noche, por lo general, ya estamos preparándonos para dormir, ya no estamos en la calle, o estamos cansados y ya no le ponemos atención a lo que pasa. Entonces, pues esa es la problemática, ¿no? Con en saber qué está Igual pasando con las poblaciones. tengo la duda de justamente esto, ¿no? Cómo también el hecho de que, bueno, estamos sobrepoblando el mundo, ¿no? También cómo afecta en ellos, porque justamente como mencionaste, ellos seguían a través de la acústica en muchas ocasiones, ¿no? Para poder dirigirse, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un documental que vi justo en National Geographic, en el que comentaban esto, que también dependiendo de la onda sonora, pues ellos sabían hacia dónde direccionarse, ¿no? Y pues justamente en la ciudad también pensando en el exceso de luz, ¿no? Que hay en las ciudades, del exceso de ruido, ¿no? También es esto, ¿no? Como porque ha disminuido las poblaciones o tal vez ha hecho que estas poblaciones migren hacia otros lados en donde tal vez no estaban, ¿no? Y eso también puede verse tal vez reflejado en la parte de la biodiversidad de las plantas, ¿no? También justo como mencionas, de que pues ahora ha disminuido cierto cultivo o estas cosas, ¿no? Entonces, esa es como también mi pregunta. Cuéntanos un poquito más así de datos curiosos de los murciélagos y, pues también para saber y conocer también, o sea, no tal vez cómo podemos apoyar de cierta manera, porque también pues es muy difícil, ¿no? Que digas, ay, voy a poner mi criadero de murciélagos aquí en mi casa, ¿no? O sea, obviamente eso no lo puedo hacer tan fácil como, por ejemplo, la ciudad, no sé si, bueno, no sé si has venido aquí últimamente a Ciudad de México, pero pusieron así unas macetas o pasadizos así enormes de lavanda, ¿no? Y dijeron, es que es para los polinizadores. Y o sea, sí, yo sí he visto más abejas o más abejorros, ¿no? En estas avenidas, pero pues justamente es eso, o sea, que no les podemos brindar, por ejemplo, a los murciélagos, que son una población en especial, pues justamente un refugio, ¿no? Para que también puedan estar aquí en ciudades, ¿no? Sí, híjole, este es un problema bien complejo, ¿no? De cómo la antropización afecta a los murciélagos. Voy a hablar como bióloga, depende de la especie. Porque sí es cierto, depende de la especie. Este, Hay estudios que han demostrado que la iluminación nocturna, esa que vemos normal como amarillosa, de LEDs, amarilla, blanca, lo que sea, algunas especies sí las beneficia porque atrae insectos y por ahí andan revoloteando para comerse a los insectos, ¿no? Pero por lo general son especies que sí son bastante tolerantes a la perturbación y por lo general forrajean en zonas abiertas, pues medio están acostumbrados, ¿no? A la luz. Pero este tipo de iluminación afecta a algunas especies que más bien están adaptadas a forrajear en los bosques con vegetación densa y zonas más oscuras, ¿no? Pero no podemos generalizar qué especies se benefician y qué especies se perjudican, pero sí existe obviamente un desequilibrio en la composición de comunidades, ¿no? Al momento de estar metiendo el factor humano. El sonido también afecta a algunas, dependiendo de las frecuencias en los que ellos se colocalizan, porque no todas las especies se colocalizan en las mismas frecuencias. También, por ejemplo, algunas especies, como te mencionaba, pues se benefician de estas estructuras humanas, pero hay otras que no. Hay otras especies que son bien delicaditas para los refugios, ¿no? Donde habitan. Entonces, el hecho de estar homogenizando el mundo, homogenizando con las mismas ciudades, las mismas cultivos, también está generando homogenización de las comunidades animales. Y los murciélagos no son exentos de estas homogenizaciones de sus comunidades. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Pues un esfuerzo en donde a las personas se les pide que hagan jardines de polinizadores, ¿no? Pero es más fácil hacer jardines con herbáceas que justamente benefician a abejas y colibríes. Pero los jardines de polinizadores son más complejos, también ese es el detalle, se necesita más espacio, son de crecimiento más lento las especies polinizadas por murciélagos. Por ejemplo, te digo, tenemos los agaves, tenemos los cactus columnares, las ceibas, pues especies que sí se necesita como más chamba mantenerlas, ¿no? Entonces, pues estos jardines polinizadores no benefician de igual manera a los murciélagos, ¿no? Como otras especies. Existen algo que se les llama las cajitas de los murciélagos o los bad boxes, que pues sí, también hay muchos grupos que trabajan para que en las ciudades se pongan cajitas para murciélagos, para que ellos puedan habitar ahí, pero es un volado, si el murciélago le va a gustar o no, ¿no? También es eso, es lo que te decía. Órale, pues, Pues una no de esas y sé, voy a poner perdón. una imagen aquí.
Sí, No pues sabía. podemos ponerlas como curiosidad y decir, bueno, voy a poner mi cajita y ver si llega un murciélago a habitarla, pero luego también la gente se queja del guano, entonces si no les gusta el aroma, luego eso es un problema. Necesitamos hacer mucha educación ambiental, creo que eso es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, pasar la voz, tratar de que la gente se interese de una manera pues más positiva en aprender sobre los murciélagos y por lo menos que no los maten. Ahora sí, mucho haces con que no los maten, que los dejes tranquilos. Justo yo quería como comentar, así que lo que sigue no es pregunta, ¿no? Es comentario eh, científica social, ¿no? Porque justo, o sea, ahorita lo que estabas comentando, pues a mí me recordaba de esta tendencia humana, capitalista, de pues solamente irnos por lo que nos sirve, ¿no? O sea, solamente nos enfocamos en lo que nos sirve. Todas las campañas que hay de, bueno, algunas campañas que hay de, ay, este animal está en peligro de extinción es porque está bonito, ¿no? O sea, le da ternura a la gente y así. Pero muchas otras es como de, ¿para qué nos sirve este animal en específico, no? O sea, vemos, te digo, igual el caso de las abejas, que es así de, ah, no, pues, o sea, estamos conscientes todas las personas que las abejas nos da cosas, ¿no? Nos da la miel, nos permite que las plantitas bonitas, ¿no? Las flores bonitas sigan existiendo, ¿no? Y que haya como en el parque de mi casa o en el jardín o lo que sea. Entonces dices, bueno, sí, tenemos como ese lado negativo de que nos pican, pero bueno, está como este conocimiento también de que si no, si las ves ahí, pues entonces te alejas, ¿no? O si no las molestas, pues no te tienen por qué hacer nada. Entonces, pues como que esa parte negativa de, ay, pueden picar, ¿no? Y duele y es su veneno y etcétera, puede provocar alergias y así, pues dices, tiene ventajas, me gusta la miel, bueno, pues ni modo, me aguanto, ¿no? Pero en el caso de otras especies, como son los murciélagos, pues está esta parte de no sé ni para qué me sirva, si no, o si me sirva, ¿no? Dentro de las empresas sociales o socialmente responsables que justo se dedican a hacer este tipo de campañas, pues dicen como de, no, pues es que nadie conoce los murciélagos, ¿no? O sea, los ubican, pero pues dicen son las ratas voladoras. Este, no, a nadie les gusta porque ha tenido como un rollo que, de hecho, es interesante, estar interesante investigarlo desde el ámbito de la comunicación, porque empezó como, o sea, ¿a quién se le ocurrió la grandiosa idea de asociar como murciélago con Drácula, ¿no? Como con vampiros y este tipo de cosas. Entonces, pues esa publicidad tampoco ha sido como que muy beneficiosa para el animal, ¿no? Porque si bien pues es una leyenda, también ahorita vemos que se asocia con cosas negativas, ¿no? Como ya lo decía Saraí al principio, lo asociamos con el COVID, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió difundir el rumor de que en China comieron una sopa de murciélago y pues eso es la que traía un virus raro, ¿no? Pero más allá como de ese caso en específico, sabemos que los murciélagos son precisamente como las ratas callejeras, ¿no? O bueno, tenemos esa idea de que son como las ratas callejeras en el sentido de que tienen virus que nos afectan a nosotros. Vemos la rabia, ¿no? Y justo hace poquito pasó este caso como súper sonado de, pues que el murciélago mordió a unos niños, ¿no? Y pues ninguno de los niños se salvó porque nadie, o sea, los niños no dijeron que habían sido mordidos. Y entonces, pues, en cuanto empezaron a mostrar los síntomas de la rabia, pues ahí quedan, ¿no? Entonces, pues justo es como de, ya no se asociaba, o sea, sí se asociaba el vampiro, iba a decir, el murciélago, a enfermedades por lo mismo del vampiro, porque tenemos justo como esa idea de que muerde, ¿no? Y que a través de su mordida pasa toxinas, pero ahorita ya lo tenemos asociado además a rabia, ¿no? Te digo, como las ratas callejeras. Entonces, pues sí, es muy interesante y como, o sea, la pregunta tal vez sería, o no sé si quieras comentar algo de lo que yo dije, de cómo sería la aportación que podríamos empezar a hacer, ¿no? Tienes mucha razón en la cuestión de educación ambiental, pero pues la verdad es que en este mundo pues nos movemos de rápido, ¿no? Y siempre estamos ocupadas. Y ahí también comentaba al principio como de, nosotras estamos haciendo mil cosas también. Entonces, bueno, este espacio es como nuestra pequeña granito de arena para hacer esta parte, ¿no? Pero, pues, ¿qué recomendaciones darías más a fondo en ese sentido?
¿Y qué opinas también de todo lo de la rabia? Que la pregunta justamente ya más realizada sería, ¿qué podemos hacer, no? Desde, pues justamente esta parte de nosotros como investigadores, ¿cómo podemos difundir esa información? Porque justamente, como decías, pues tal vez, o sea, hacer educación, ¿no? Esta parte es muy importante, ¿no? Pero a veces también nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O cómo acercarnos. O por ejemplo, yo estaba pensando justo en las industrias que se ven impactadas, ¿no? A través de, pues, de estos procesos en los que ellos estén implicados, ¿no? Cómo yo le voy a vender la idea a la empresa de, oye, ¿sabes qué? Si no tienen murciélagos o no los cuidan la población que esté cerca de aquí, pues a ustedes se les acaba esto, ¿no? Y ya lo comentabas, por ejemplo, lo de la pitaya, ¿no? Y esa es una, y la otra sería, pues, ¿qué es la zoonosis, no? Que justamente ya preguntó Angie o comentó esta parte de las enfermedades, ¿no? Bueno, si me pasa a comentar algo me recuerdan porque doy mucha información. Es, híjole, mira, yo he aprendido a ya no vivir en un mundo utópico, ¿no? Donde pienso que por querer hacer conservación voy a lograr hacer conservación. Creo que hay guerras que no se pueden ganar. Por ejemplo, no puedes ganar a veces compañías muy grandes como las compañías mineras con un argumento de murciélagos, ¿no? También he aprendido a usar a los murciélagos cuando realmente puedo hacer un punto fuerte para conservación. En otros casos, o sea, en algunas compañías, tal vez enfocar tus argumentos desde un punto de salud humana es más impactante y más importante, ¿no? Que hablar de los murciélagos, porque cuando tú comentabas, Angie, pues vivimos en un mundo capitalista. Y a veces, desde nuestras trincheras, ya no puedes hacer nada, ¿no? Y duele, pero pues es algo que sucede, ¿no? Pero sí podemos hacer, creo, como tener un impacto más personal con individuos, ¿no? Yo, o sea, estos podcasts son una buena plataforma, pero por ejemplo, yo siempre que estoy hablando con personas así en cualquier evento, en ir a un café o lo que sea, siempre hablo de murciélagos, así que ya me odian mis amigos. ¿Por qué? Porque esta interacción informal a veces llega más lejos, ¿no? A personas, estos canales de información. O yo también siempre que veo que alguien postea alguna información falsa en Facebook, luego digo, oye, no estés promoviendo este tipo de información, ¿no? Primero infórmate. Entonces yo creo que también con nuestro tiempo limitado, enfocarnos en una manera más personalizada de hablar de estos temas para que se vaya pasando la voz también es un método eficiente de comunicación, ¿no? Yo siempre que ando trabajando en campo, pues platico con la gente. Y digo, oiga, los murciélagos son muy buenos eso es suficiente, no tiene que ser algo demasiado elaborado, ¿no? En ese sentido. Ahora, pues sí, lo de la rabia es un tema muy complicado y muy triste. No podemos negar como científicos que sí, algunos murciélagos podrían transmitir rabia, pero no solo los murciélagos, un perro que no está vacunado, un gato, ¿no? Entonces, es un problema a nivel grupo mamífero. El problema pues es esto, o sea, los casos sí muy tristes de Oaxaca, muy lamentables, desinformación total. Y no solamente del público en general, hasta de las propias dependencias de salud. Luego le echan la culpa a los murciélagos, es como, es bien fácil culpar a alguien, ¿no? Y no había ninguna evidencia contundente que demostrara que fue un murciélago. En ese sentido, más bien deberíamos de preocuparnos por otras cosas y no qué animal le pegó la rabia a los niños, sino a ver por qué no se dieron cuenta las personas y por qué no se les dio atención, ¿no? Cuando debería inmediata. Entonces, existen otros problemas relacionados a nosotras personas por comportamiento y manejo que deberían preocuparnos más que estar satanizando a los animales. Esto es un problema de que los humanos nunca somos suficientemente autocríticos y tomamos responsabilidad de nuestros propios actos y estamos buscando culpables fáciles de todo, ¿no? Murciélagos y otros animales y otras situaciones. Y sí, la zoonosis pues es justamente cuando una enfermedad de un animal silvestre brinca al humano, se puede explicar de manera simple así, pero para que un virus, por ejemplo, mute y brinque de una especie a otra, pues tienen que pasar muchas cosas, ¿no? No es como que andan por ahí brotando por todos lados, o sea, tiene que haber un estrés ambiental, tiene que estar debilitado el sistema inmune del animal, incluso tiene que haber otro agente, vector intermedio para que brinque a él y luego de él a nosotros.
es un proceso complicado, ¿no? No es algo que sucede tan fácil. Sí, pues sí, justo algo que yo recuerdo mucho justamente de la zoonosis en uno de mis cursos de bioética ambiental fue que justo, ¿no? Derivado de esta sobrepoblación, hemos pues movido muchas especies, ¿no? Sobre todo animales, ¿no? De su hábitat inicial o natural. Eh, y pues justo, por ejemplo, hablando de los murciélagos, pues esta parte de las cuevas, ¿no? Yo sé que existen cuevas en México, ¿no? Yo lo sé, pero justamente, pues con la población creciendo, muchas veces nosotros decimos, ay, pues hay que tirar tal monte para construir tal cosa, ¿no? Y justamente no nos percatamos de las repercusiones que puede tener, ¿no? Porque, o sea, yo supondría que para poder obtener justamente el permiso del gobierno, para poder construir algo, se debe de tener esta parte, ¿no? Esta criticidad de decir, oye, es que vas a afectar a tal cosa, ¿no? O sea, ojo ahí, no te voy a dar el permiso, pero la bendita corrupción en este país, obviamente, pues no lo frena, ¿no? Justamente. Y esta parte de, justamente buscamos culpables, ¿no? De decir, COVID es que fue el murciélago, ¿no? O sea, la persona que se comió el murciélago, ya, ¿no? Bye. Pero justamente esta parte de que un virus que tal vez estaba, pues, no sé, encapsulado en una cueva, pues obviamente llega al murciélago, ¿no? Por ejemplo, así, en términos más sencillos, ¿no? Llega al murciélago, el murciélago, pues obviamente, pues puede vivir o no con el virus o con enfermedad, y de ahí, pues justamente se va pasando a otras especies, ¿no? Porque, pues, el COVID, por ejemplo, también ya existían armadillos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que también los humanos llegamos a cierto grado, ¿no? De tal vez, pues justo, de satanizar o de tal vez no consumir cosas que no deberíamos de consumir, ¿no? O para seguir adelante en la vida, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras justamente, pues, desde tu trinchera, ¿no? ¿Qué has hecho para defender a esta especie, ¿no? Porque ya nos contabas, tal vez hablar con mis amigos en el bar de los murciélagos y ya me van a decir, ay, otra vez yo vas a empezar, ¿no? Pero creo que justamente es padre que nos cuentes esto. Ya igual incluso para ir cerrando, ¿qué reflexiones nos puedes dejar, ¿no? A nosotros como, pues sí, seguidores, ¿no? Y que también esté implicado, ¿no? En este proceso. Tal vez no hacernos expertos en murciélago, pero tú qué haces desde tu trinchera y con qué reflexión nos puedes ir dejando ver. Y parte de esa reflexión, también me gustaría saber cómo se podría llegar justo, no solamente a los murciélagos, ¿no? Creo que también podremos generalizarlo a esta coexistencia pacífica entre especies, ¿no? Porque justo al momento de eh, construir algo, como decía Saraí, en el monte, ¿no? Y haces que muchas especies se trasladen o incluso hay especies que deciden pues quedarse ahí y justo empiezan a ser pues vistas como para nosotros humanos vistas como plagas, ¿no? Pero en realidad pues ahora sí que ellos llegaron primero. Este, entonces, pues, o sea, sí, justo cómo convivir pacíficamente sin que empiece a haber como estos riesgos, ¿no? Porque como dices, los humanos, las humanas, tendemos a criticar y a buscar culpables. Y creo que tal vez de bote pronto se me ocurre a mí como, pues, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor sí, los murciélagos también son, es necesario que vivan, pero ¿sabes qué? Vamos a agarrar y vamos a hacer una campaña antirrábica para los murciélagos, ¿no? Se me ocurre, después de como este caso. Entonces, o sea, pero pues no todos los murciélagos podrían llegar a tenerla, ¿no? O sea, no sé específicamente cómo funciona la biología del murciélago. Entonces, pues más allá de cómo empezar a hacer campañas de vacunación contra todos los virus existentes de los demás animales que podrían atacarnos, ¿no? Como más bien pues dejar esta reflexión de cómo convivir con las especies que ya existen, cómo respetarlas y al mismo tiempo coexistir, porque al final vivimos en un mismo planeta, ¿no? Ok, híjole, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta filosófica, ¿cómo coexistir? Híjole. Debería ser algo de sentido común, ¿no? O sea, y los máximos de todo, o sea, saber que no merecemos absolutamente todo y podemos tomarlos sin pensar en los demás y los demás no solamente humanos, sino los demás organismos.
No sé, pero tío, es una pregunta filosófica que nos podremos aventar hasta un curso, ¿no? ¿Por qué no podemos coexistir con las demás especies de una manera más pacífica y por qué tenemos el antropocentrismo, ¿no? Todo tiene que girar alrededor del humano, como tú mencionaste en el mundo. Ah, si no nos sirve, ¿para qué lo conservo? A ver, no, relájate. O sea, no todo tiene que estar a nuestro servicio como humanos, o sea. Y aparte nuestra ignorancia es tan grande que ni siquiera logramos comprender la inmensa interconexión que existen entre todos los seres vivos. Efecto mariposa, si se comen una sopa de murciélago allá y la repercusión mundial, ¿no? No sabemos qué vamos a causar con nuestras acciones desmedidas de consumo y destrucción masiva que no nos importa nada. Pues no sé cómo responderte esa pregunta de por qué no podemos coexistir, no lo sé. Es una triste naturaleza humana que solo pensamos en nosotros como especie. Igual y podemos después armar otro podcast, ¿no? Así de por qué los humanos no solo pensamos en nosotros mismos. Bueno, esa es que hago desde mi trinchera. Pues trato de atacar el problema desde muchos frentes, ¿no? Hago ciencia para conocer más sobre las necesidades de especies. Trato pues, de algunas especies con las que trabajo, porque obviamente, pues, no puedo trabajar con todos los murciélagos de México, entender cómo están sus poblaciones, ¿no? Lo que hablamos al principio. O sea, ahorita ya tenemos algunas cuevas que hemos protegido, que hemos hablado con los dueños de los terrenos y nos permite pues, protegerlas, ¿no? Que no haya intrusión humana, ni de ganado, ni nada. Entonces, pues es algo que a mí me siento feliz, ¿no? Que sí hemos logrado hacer conservación efectiva de algunas colonias de murciélagos polinizadores migratorios. Pues trato de participar en todo lo que puedo, en diferentes medios, televisión, ya he dado algunas entrevistas de televisión, que pues llega al público en general, participo en ferias, trabajo con niños, con adolescentes, platico en bares, en cafés, en todos lados. Entonces eso, o sea, yo trato de llegarle por todos los frentes, ¿no? Que se puede, en ese sentido. ¿Y cuáles son las reflexiones finales? Pues creo que una frase que me gusta mucho es no podemos creer lo que no conocemos. Entonces creo que deberíamos de tener más curiosidad sobre lo que nos rodea, ¿no? Como humanos, no vivir siempre encerrados en este mundo digital, tratar de abrirnos más a la percepción de lo que nos rodea, ¿no? La naturaleza, tratar de salir un poquito más de nuestras ciudades, acercarnos a estos animales que no conocemos porque podrían sorprendernos, y sí, ser más conscientes de nuestras acciones, ¿no? Empezar a salir, ¿no? Y decir, a ver, no somos el centro del universo. Se habla mucho de controlar nuestro consumo, sí es cierto. Y no se tiene que ver con popotes y eso, o sea, ¿no? También respecto a los otros seres. No somos las únicas especies que sentimos y necesitamos y merecemos gozar de un espacio digno. Todos los animales y plantas necesitan lo mismo. Sabemos que los principales, digamos, embajadores y que tienen probabilidades de cambiar el mundo, pues son los niños, ¿no? Entonces, justamente yo sí te quiero agradecer mucho por el hecho de que también participes en muchos lados, ¿no? De que también estés abierta a compartir tus conocimientos y justamente trabajar con los niños. Creo que, aparte de que es bonito, ¿no? Porque también son súper curiosos y te ponen muchas cosas, creo que justamente ellos son los embajadores de preguntarle a los humanos más grandes, ¿no? A los papás, a los abuelos, como, oye, ¿y sabías qué tal cosa? ¿O por qué no? O sea, justamente esa parte de la curiosidad siento que es muy importante y que si atacamos por ese lado, pues podemos crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por ese aspecto. Y yo creo que nos enseñes tu playera, porque ya vi que David traes aquí al murciélago, pero enséñanos. Es del Congreso Tercer Congreso Latinoamericano que fue en Mérida, entonces aquí vemos las ruinas de Mérida y murciélagos. Ay, qué bonito. Porque hay murciélagos viviendo en algunas ruinas allá en las pirámides. Ay, qué padre. Bueno, entonces agradecemos profundamente a Vero por su tiempo, por explicarnos con peras y manzanas lo mejor que pudo, porque ya saben que la ciencia también, sin ciertos términos, no hay ciencia, ¿no? Entonces, muchas gracias, Vero, muchas gracias. Esperemos que también al público le guste y que también esté más interesado en estos temas. Y pues, si quiere también que se acerque contigo o que busque justamente esos programas en los que has aparecido en la tele. Igual, si los encontramos en YouTube, les ponemos los links, claramente. Y pues nada, pero muchísimas gracias
por la apertura, como te dije también, por querer estar aquí con nosotras. Y no sé si Angie quiere agregar algo. Pues también unirme a los agradecimientos de Saraí. Muchas gracias por tu tiempo. Fue un poquito más extensa de lo que pensábamos, pero pues gracias por compartirnos un poquito más y hacernos un poco más conscientes de que pues cualquier especie, sin importar cuál sea, es importante y tiene también su importancia, su chiste de comprender y de estudiar y sobre todo de respetar. Pues, pues muchas gracias por la invitación. Igual si les puedo pasar mi correo para que lo posteen junto al video, me pongo a contactar por correo y les paso los links de las charlas que he dado. Pues, estoy al pendiente de las próximas invitaciones. Pues sí, súper sí. Muchísimas gracias, pero Gracias. nos estamos viendo. Bye. Chao.